Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a una emisión más de este su programa jurídico Ultimátum. Un programa que a cada semana le traemos temas importantes, temas realmente que le interesa a nuestra sociedad. Sobre todo para que usted conozca sus derechos. Esa es la finalidad de este su programa Ultimátum. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar de la reparación del daño moral. ¿Qué es el daño moral? ¿A quién le sirve? ¿Cómo se da? ¿Cuándo lo podemos accionar o acudir ante los tribunales? Porque realmente este tema es bastante importante, pero no muy común. Sobre todo en los juzgados no hay muchos juicios de daño moral, cuando realmente es muy importante intentar esta acción. ¿Cuándo procede? Bueno, pues el daño moral procede pues cuando usted ha enfrentado un proceso judicial y que de forma, bueno, una de tantas, ¿no? Y que de forma indebida, injustamente lo acusan, lo procesan, lo tienen privado de su libertad por mucho tiempo o años y resulta que al final le da una sentencia donde usted no es responsable, donde usted ya dejó 4, 5, 8 o 10 años de su vida en un reclusorio donde usted realmente pues le dañaron su vida personal, le dañaron su imagen, su vida privada y por lo tanto nada más usted un disculpe. Ese un disculpe trae como consecuencia la reparación del pago del daño moral a la víctima. Inclusive hay una ley de víctimas del cual también le vamos a hablar aquí en este su programa. Y como siempre me acompaña el maestro José Romeo Álvarez Hernández. ¿Cómo estás, Romeo? Muy bien, buenas tardes y más que nada, un saludo ahí para todos los seguidores de Ultimatos MX ahí a través del Facebook. Realmente, el tema es bastante importante, bastante, interesante más que nada. En ocasiones porque como abogados, en ocasiones desconocen realmente hasta dónde abarca realmente lo que es una reparación de daño. Hablando la reparación de daño de forma integral, de forma global, que entra en la reparación del daño material. En Claro, sí, en lo que consiste la afectación directa que sufre la víctima. Esto tratándose en delitos del orden penal, cuando una persona le roban un objeto o le causan un daño, una lesión, todo eso que es en cuanto a los gastos médicos, inclusive en una muerte, en un homicidio, los gastos funerarios, todo eso entra en un aspecto que es el daño material y por lo regular muchos abogados también se enfocan nada más en eso, en la reparación del daño material. Lo que realmente se ve, no por así llamarlos, lo que está sufriendo en ese momento la persona. Sin embargo, está el otro aspecto muy importante del cual no muy se toca, que es la reparación del daño moral, aquella afectación que sufre la persona, la víctima, inclusive a veces de forma directa, pero también el daño moral se da en cuestiones de las personas, de los ofendidos, de las personas aquellas que son también víctimas a consecuencia de un hecho delictivo. Un ejemplo muy claro de esto, donde se ve la reparación del daño moral, es cuando causan un homicidio, se lo causan a una persona y los descendientes tienen ese derecho de reclamar la reparación del daño moral. Porque una es la reparación del daño material, que viene siendo
el pago que se le impone al imputado, al que comete el delito, en cuanto a que tiene que pagar los gastos de marcha, que se le llama, que son los gastos funerarios, todo eso, ¿no? Que implica la reparación directa de un daño. Pero la reparación del daño moral viene precisamente en eso, en lo que dejó la persona que falleció. Dejó hijos, los cuales tienen que ver por sus alimentos, por su bienestar emocional. La esposa, si es el esposo que por ahí sufre esa lesión, ¿no? El homicidio, queda, queda sola esta persona. Esa reparación de daño moral, que bien lo define muchas jurisprudencias, que es en la afectación personal de todo individuo. Realmente es bastante interesante y tiene muchas sus formas, inclusive la Ley General de Víctimas que usted mencionaba también abarca, más que nada la Ley General de Víctimas es en cuanto a la forma de regular ya el pago del daño, no en sí lo que es la reparación, lo que es lo que genera ese daño no causado a la víctima. Efectivamente, aquí hay que eh, decirle a nuestra audiencia la diferencia entre el daño material y en cuanto al daño moral. Así es. Entonces, regularmente los tribunales y las agencias del Ministerio Público regularmente están litigándose asuntos en materia de reparación de daño, pero en cuanto al daño material. Ponemos ejemplo, un accidente de tránsito, pues van, se pelean y todo, ¿no? Pero la reparación del daño moral aquí es un acto totalmente diferente a la reparación del daño material. Porque aquí lo que el Estado cometió con usted en un momento dado, por haberle privado de su libertad injustamente y después de tanto tiempo lo deja en libertad, aquí usted sufrió una afectación directa en su estado personal, en sus emociones, en su pensamiento, en su persona, ¿verdad? A lo mejor usted se deterioró con enfermedades, tuvo la muerte de algún familiar, algún hijo, o usted tenga un hijo discapacitado y que usted era la fuente de ingreso y todo ello usted no puede en un momento dado ayudar a la familia porque usted está enfrentando un proceso legal del cual injustamente usted está privado de esa libertad. Entonces, aquí quien lo priva de la libertad, pues son las instituciones, ¿verdad? Porque las partes que litigan, pues son las personas, acuden a la institución y efectivamente es la institución la que lo mantiene privado de la libertad porque pues, no le permite salir, ¿no? Eh, También es importante resaltar que también el Estado tiene responsabilidad en cuanto también deja de hacer algo como una facultad que tiene para imponer el Estado de Derecho. O sea, aquí realmente hay pro y contra. Si el Estado lo somete, lo obliga y al final de cuentas usted sale absuelto de una sentencia, pues usted puede acudir a un tribunal, ¿verdad? Pues para demandar esa afectación de su emoción y su daño moral. Pero si en un momento dado también el Estado dejó de hacer algo, a pesar que tenía la facultad y la obligación de hacer, pero por ignorancia, desconocimiento, falta de pericia, etcétera, también el Estado incurre en esa responsabilidad. Así es. Hay una jurisprudencia que define muy bien esta, esta afectación de parte del Estado, en ese caso que usted menciona. Cuando una persona se ve o de alguna forma se ve involucrada en un hecho delictuoso, del cual se le sigue un proceso durante años y al final resulta de que esta persona no se le demostró su participación,
no se acreditaron los elementos del delito tal como el Ministerio Público lo estaba persiguiendo, ¿no? Y al final el juez al quien lo pusieron para que resolviera su situación jurídica determina mediante una sentencia absolutoria que él no es el culpable, que él no tuvo nada que ver en ese ilícito. Es entonces cuando a esta persona sí sufrió una afectación en cuanto a qué, en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus emociones, en lo moral. Por eso ahí viene precisamente el daño moral, la afectación, el sufrimiento que sufre toda persona en cuanto a su personalidad, a su decoro, su reputación, su honor, porque lo mantuvieron privado de la libertad durante tantos tiempo, inclusive hasta de años, y resulta de que él no es el culpable. Entonces ahí está la ley que determina que cuando el Estado, por su actividad irregular, se va más allá de sus funciones y con el afán de querer incriminar a una persona le fabrica un delito o simple y sencillamente no se lo fabrica, sino que no justificó realmente por qué lo mantuvo privado de la libertad a esa persona, esa persona recobrando su libertad tiene todo el derecho a reclamar, a demandar a esa institución o al Estado mexicano la reparación de ese daño moral que le causaron en sus sentimientos, en lo psicológico, en lo psíquico, en sus emociones, en su reputación, en su decoro, en su familia, porque mantenerlo privado de su libertad durante tanto tiempo dejó de convivir con su familia, con sus hijos, con la esposa, inclusive casos prácticos se han visto de que se separaron, ¿no? Lo abandonaron estando en la cárcel. Y todo eso cuando recobra su libertad a través de una sentencia totalmente absolutoria, tiene todo el derecho esta persona de reclamar el pago, el resarcimiento de ese daño moral que le causaron, esa afectación en cuanto a lo personal, en cuanto a su personalidad, repito, lo psíquico también, porque puede ser una persona que pasó durante tantos años privado de su libertad y sabiendo él conscientemente de que él no cometió ese delito, sino que lo están incriminando de forma injustificada, le causa un daño psicológico y emocional. Va a ser la misma persona que entró a la prisión y la misma persona que va a salir. No, va a llevar una afectación. Si de por sí las personas que cometen un delito en el momento cuando ingresan van con una personalidad y ya cuando salen con otra, más una persona que no cometió el delito y está consciente de que no lo ha cometido y cuando sale totalmente afectado emocionalmente. Ahí es donde cabe la reparación del daño moral, porque la reparación del daño material es lo otro. Es, por ejemplo, en un delito de lesiones, cuando a la víctima tuvo una lesión leve, ¿no? Inclusive le amputaron una mano y todo eso, también ahí entra una especie de reparación, pero es lo que comúnmente se ve, la reparación del daño material. Realmente es en cuanto a dinero. Y lo otro también es dinero, nada más que es una compensación a la afectación que sufre la persona en su persona. Porque cuantificar el dolor humano, pues no se puede, ¿no? No se puede decir, ¿no? Un grado de decir hasta dónde está afectado esta persona. A través de estudios psicológicos se puede llegar a determinar hasta dónde fue la afectación que sufrió esta persona. ¿En base a qué? A lo que usted decía. Si es una actividad irregular del Estado, como así lo determinan las jurisprudencias, es cuando el Estado sin tener el derecho enjuició a una persona y le estaba reprochando la comisión de un delito y resulta al final que mediante una sentencia esta persona no fue el culpable y con usted disculpe y borrón y cuenta nueva, pues no basta, ¿no? Tiene que haber una reparación precisamente ¿a qué? A ese daño moral que ya le causaron a esa persona. Y aparte de la reparación que puede reclamar la víctima que estuvo injustamente, también puede iniciarle un proceso legal al funcionario que indebidamente lo tuvo privado de la libertad. En este caso
pues si se cometió un delito de parte del funcionario, podría ser un abuso de autoridad, ¿verdad? Así es. Porque una cosa es de que estuvo, lo incriminó y nunca le demostró nada y a fuerzas quería tenerlo privado de su libertad. Independientemente de la reclamación del daño moral, también podemos accionar contra ese funcionario para fincarle una responsabilidad de abuso de autoridad en una agencia del Ministerio Público, delito penal, o bien fincarle una responsabilidad administrativa ante la Secretaría de la Función Pública. Precisamente esos aspectos, ¿no? lo toma, y eso es en esencia parte de la función de la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas también ve precisamente eso. Determina si una autoridad tuvo negligencia o tuvo algún acto ahí indebido, y el cual estuvo reprochando de forma insistente a una víctima, aún sabiendo de que no era el que había cometido ese tal delito, ¿no? También, ya cuando emiten ellos una resolución a través de un procedimiento prácticamente administrativo, a través de la Ley General de Víctimas, puede determinar el grado de responsabilidad de ese funcionario y se lo pone a disposición a la entidad o al Estado, a ese órgano de gobierno, para que determine qué procedimiento le vaya a fincar. Aquí es importante, maestro Romeo y audiencia que muy amablemente nos ve por esta frecuencia, darle a nuestra audiencia las herramientas necesarias, las herramientas jurídicas para efectos de que no se les pisotee sus derechos. Así es. Porque a veces los funcionarios públicos, y hay funcionarios públicos que no saben ni dónde están sentados, pero tienen responsabilidades. ¿Te acuerdas, maestro Romeo, del caso? Y aquí viene por lo que estamos diciendo y por lo que voy a decir. ¿Te acuerdas, maestro, el caso Acteal, donde le fincaron responsabilidades a muchos funcionarios públicos? Así es. ¿Por qué? En una hubo exceso de atribuciones, de facultades, y tuvieron responsabilidades. Sí, claro. En otra hubo omisión, dejaron de hacer, ¿verdad?, lo que legalmente lo que tenían la obligación de hacer. Así es. Como mandar el auxilio, el patrullaje al lugar para que no se diera el enfrentamiento y la muerte, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo que la sociedad no conoce, ¿verdad? Que un funcionario público, el que sea, a veces porque está en el puesto, pero deja el puesto, y ahí sí le puedes fincar todas las responsabilidades. Quizás tu demanda no camine en el momento que tú estás actuando porque el funcionario está en el puesto, ¿verdad? Sea muy amigo del amigo y lo quieran sostener en el cargo. Así es. Pero una persona que está en el cargo ejerciendo actos de autoridad tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? Así es. Por hacer o por dejar de hacer. ¿Por acción o por omisión? Sí, por acción o por omisión. Entonces, por ello es importante de que el funcionario pues tenga el conocimiento del puesto que está ocupando, y desafortunadamente algunos pues no los tienen, ¿verdad? Sí, la verdad, ¿no? La verdad no es ahora sí que ya es dominio público, ¿no? Y se nota cuando una persona está en un puesto de importancia, de relevancia y realmente sumamente valioso, ¿no? Donde debe de estar y claro, debe actuar con prontitud, con esmero, porque hasta así lo dice la claro, ley, con decoro, con dignidad, todo obligado, de acuerdo la justicia pronta y expedita y rápido, y que las policías son auxiliares de los funcionarios públicos, etcétera, Así etcétera, es. la Constitución, los códigos nacionales, los códigos de procedimientos, todo ello lo facultan. Inclusive ¿verdad? a veces lo que en los pasillos, ¿no? De que bonita la ley, pero mal aplicada. Realmente así es. Así Sí. es. Se necesita realmente conocer bien el derecho y sobre todo de que se ejerza.
de que se sepa ejercer, de qué forma, las herramientas ahí están, las leyes están. Nuestra Constitución, en sus primeros 4 artículos, está realmente plasmado todos los derechos que tenemos, todos. Pero a veces hay desconocimiento de cómo poderlo solicitar o pedírselo a la autoridad. Desafortunadamente, y pues se dice muy bonito, ¿verdad? La Constitución te protege. Sí, pero por sí sola no te protege. Hay que saberlo. Tienes que acudir a un tribunal, hay que ¿verdad?, saberlo de primero control constitucional sí, para hacer valer tu derecho a lo que está en la Constitución, ¿verdad? O sea, si tú estás sufriendo un agravio, un acto de molestia o algo por alguna autoridad, entonces tienes que acudir a otra autoridad que tiene el control constitucional, los que analizan la perfección de la aplicación de la ley. En este caso son los tribunales de distrito del orden federal, así como la Corte de la Nación, que son los que tienen el control de la Constitución para hacerlo valer y hacerse respetar la Constitución, ¿verdad? Porque pues claro, lo sabemos, todo mundo lo sabe, que tengo derecho de transitar, tengo derecho de tener una vivienda, que se me dé agua, que se me dé alimentos, pero tanta gente que vemos en la ciudad, pues que ni siquiera tienen tienen los servicios de las necesidades más elementales, lo que dice la Constitución, ¿no? Hay derechos fundamentales a la salud, independientemente de la vida, ¿no? Que es lo primordial. Claro. A la salud, a la educación y a la justicia. Yo creo que son los 3 ejes muy importantes, de los cuales siempre nos estamos doliendo. A la justicia, llámese seguridad pública, llámese administración de justicia. Llámese persecución. Persecución de los delitos. Ya una vez realizada la denuncia, de que esa denuncia realmente camine, pero camine con paso firme y de forma expedita, como dicen ahí los principios, ¿no? Como dice la Constitución. Y que sea pronta, que sea de acuerdo a cómo se debe de realmente realizar una investigación, no poniéndole piedritas en el camino, no obstaculizando, no atrasando, porque eso va en repercusión ¿de quién? De la víctima. Y la persona que sufre ese delito, ese daño, sale diciendo de que la ley no sirve. Realmente no es que no sirva. A veces los funcionarios, inclusive también nosotros como abogados, podemos empantanar ciertas situaciones y de las cuales no se vale, ¿no? Pero todas las herramientas están dentro de nuestras leyes, más en la Constitución. Por ejemplo, en este tema de reparación del daño, el Ministerio Público, tratándose de un delito del orden penal, el Ministerio Público es el que está obligadísimo a solicitar desde un principio la reparación de ese daño, ya sea daño material o daño moral. Tiene la obligación. Y también el asesor jurídico no es nada más un acompañante del Ministerio Público o de la víctima, no, también tiene su obligación, es el abogado que a negligencia o a omisión del Ministerio Público es el obligado o el facultado para exigir esa reparación de daño material y daño moral, porque aquí va encaminado de las dos formas, ¿no? La reparación del daño material, cuando es un hecho, por ejemplo, directo, una lesión, un robo, otro tipo de delitos. De forma indirecta, cuando lo sufren los descendientes en caso de un homicidio. En el caso que usted planteaba, y es un caso práctico, cuando una persona se ve privada de su libertad y el cual están fincando una responsabilidad por parte del Ministerio Público, por parte de una autoridad del Estado, y en sentencia resulta de que él sale absuelto completamente, de que no se le demostró su culpabilidad, no se demostró realmente los hechos constitutivos de ese delito. En ese caso, cuando recobra su libertad por haberlo hecho recobrado, de forma absuelta, sin ningún cargo,
tiene todo el derecho de exigir y pedir la reparación del daño. Y un aspecto muy importante, la Ley General de Víctimas es una vía administrativa para que le puedan pagar le puedan hacer un pago por esa reparación del daño material o del daño moral. La ley dice que debe haber una especie de una caja por ahí, un recurso, un fondo destinado para precisamente para ese tipo de actos, para reparar el daño a una víctima. Hay ahorita con todo el ámbito internacional en cuanto a derecho, la Corte Internacional de Derechos Humanos realmente juega un papel muy importante en este tipo de reparación de daños, porque ya es una entidad externa al Estado mexicano, a las instituciones mexicanas que se encargan de realizar ese tipo de acción, ¿no? Es una corte internacional a la cual obliga ya al Estado mexicano, de acuerdo a los tratados que han firmado, a la reparación de ese daño. Y tenemos casos muy sonados, ¿no? De reparación de daños, pagos por reparación de daño moral de forma cuantiosas, de millones de pesos mexicanos. Y realmente nosotros lo tenemos. Me tocó ver por ahí, escuchar a un ponente en esta materia, un experto, que decía que realmente nosotros como abogados no sabemos pedir realmente en cuanto a la reparación del daño, porque si nosotros no lo pedimos, el que no pide no le dan nada. Claro. De acuerdo a cómo lo vaya a pedir, cómo lo vaya a hacer su planteamiento, es el pago que le van a dar. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar hasta dónde está la afectación de ese daño. Pero déjame comentarte también que a veces, aunque se pida, como es un acto en contra del Estado, regularmente los jueces tienen miedo condenar al Estado. Ahí donde le deben de fincar o los tribunales, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué dice la sala, los colegiados? Pues es inocente el Estado. ¿Por qué? Pues le tiene miedo, ¿no? Me van a correr de la chamba, mejor mi chamba, y no Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues tenemos que irnos a tribunales internacionales. Así es. Para que después de 4, 5, 10 años... Afortunadamente ya no estamos solitos. Allá venga de regreso, ¿no? Así es. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tú comentas, la verdad, es una institución que ha venido sancionando todos los actos de los estados del mundo, Sí. incluyendo México, por cometer atropellos y actos de violatorios de derechos humanos que traen como consecuencia la reparación del daño moral. Y hay antecedentes, hay historia, hay sentencias muy, muy fuertes en pago monetario, donde el Estado mexicano, inclusive el Estado de Chiapas, ¿verdad?, ha sido condenado a pagar reparación de daño por daño moral, por haber tenido privado de la libertad a personas que no se les pudo acreditar el delito en una sentencia definitiva. Es decir, no tuvieron responsabilidad, salieron absueltos. Absueltos completamente. Realmente ahí es donde cabe eso. A ver, producción, ¿tenemos comentarios? Si no tenemos comentarios. ¿Cuánto tiempo me queda? Nos quedan 2 minutos ya. Pues sí, maestro, este tema da mucho que hablar. Siento que es importante que nuestra sociedad conozca y tenga las herramientas jurídicas para que pueda hacer valer su derecho, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en cualquier juicio del orden civil, por lo regular siempre se pone ahí la demanda, ¿no? El pago de daños, de gastos y costas. De gastos y costas. Y se va uno sobre eso. Y el juez, muy difícilmente, porque está en la legislación, de que en primera instancia no condenan. Se tienen que ir a una segunda instancia para efectos de que salgan condenados. Pero a veces nada más nos conformamos con la sentencia de primera instancia. Ya salió favorable, ahí la dejo. Y ya no se sigue lo demás. Porque es otro trabajo. Es otro trabajo, ¿no? Se tiene uno que ir a otra instancia. Claro. En cuestiones de reparación del daño por un delito del orden penal,
ahí sí, a veces es directamente, ¿no? Y nos conformamos nada más con la reparación del daño material y dejamos lo moral Para otra ocasión. para otra ocasión. Y realmente si no lo pedimos, es ahí donde dice este jurisconsulto de que si no lo pedimos, pues muy difícilmente nos los van a dar, ¿no? Claro. Entonces, tan poquito, pues es lo que poquito que pediste, no pediste más. Realmente ahí donde se debe realmente ver con personas que sepan realmente reclamar toda esta cuestión de reparación del daño. Porque, repito, daño material y el daño moral, que son cuestiones totalmente diferentes. Si usted sufrió una agresión o un proceso en el cual usted tuvo una sentencia absolutoria, usted tiene derechos. Puede reclamar su derecho a través del daño moral, a través de los tribunales del Estado, de la Federación o ante los tribunales de talla internacional. Así Maestro, es. ya nos vamos. Pues nos vamos, nos despedimos. ¿Verdad? Muchas gracias. Recuerde el número telefónico si usted necesita una asesoría. Con mucho gusto puede llamarme al 961 70 80 680. Recuerda que este espacio fue patrocinado por Abogarret, tu abogado personal. Tu amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Gracias. luego.